Cuando él lo hacía siempre era de noche. Pero después de que pasaba eso, al día siguiente mi papá era la persona más tierna conmigo, al lado de la morgue, en las oficinas de la morgue. Y me lo hizo un señor. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Recuerda que este programa, su objetivo es documental y educativo. Primero, darte las gracias porque ya son 4 años de Caras Vemos, gracias a ti. También darte las gracias de verdad por tus super likes. ¿Por qué digo esto? Porque la entrevistada lo va a poder ver aquí. Estamos grabando a 4 cámaras, con un ingeniero de audio, con editores. Grabamos a la vieja usanza, en el que utilizamos personas humanas de carne y hueso para editar, para grabar. Somos un equipo muy amplio cuyo objetivo es visibilizar y aprender de la valentía y de las enseñanzas de las personas que quieren venir al programa a contar su testimonio. Hablando de testimonio, recuerda que si quieres venir al programa, estamos en la Ciudad de México y en Madrid, y me puedes escribir a mi correo so@silviaolmedo.com. Por último, esto es muy importante, he abierto ya mi plataforma de cursos y mi propia comunidad. Primero quiero que entres a mi comunidad, daré vivos una vez por semana, va a ser una comunidad completamente privada, y luego voy a dar cursos de todo tipo, pero eso más adelante. Entonces te invito que aquí en el registro del canal de YouTube veas, le des un clic y entres y bueno, pues disfrutes la comunidad, nada más. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque cada vez tengo más millones de followers, pero pues las plataformas pues se aprovechan para que cada vez, si te fijas en tu Instagram, cada vez ves menos a las personas que sigues y más a los que pagan porque les sigan. Y ahora nos vamos al lío, como se dice en mi pueblo. Yo tengo una invitada que ustedes que me están viendo, yo sé que a veces sé, porque nos pasa a todos, que como estamos en la intimidad de nuestro teléfono, nuestra compu, pensamos algo y sin reflexionar lo escribimos. Y no nos ponemos en el lugar de esa persona que generosamente y valientemente viene a compartir su testimonio de vida. Ella no vino sola hoy, vino con su hermana, que está aquí también acompañándola en el foro. Y yo te quiero dar primero las gracias, Jessica, por tu valentía. No, muchísimas gracias por la invitación. Háblame un poquito de ti, ¿de dónde eres? Nací en Cocula, Jalisco. De ahí me mudé a Puerto Vallarta. Y pues ahorita estoy viviendo en Guadalajara. Hace muy poquito estuve en el Festival de Cine, qué bonito es. Sí, la verdad, la comida, la cultura, todo es, sí, la gente. Todo, es una ciudad que yo amo. Pero esto pasó a ti y a tu hermana cuando eras chiquita. Conmigo pasó desde los 5 años hasta los 22 años. Cuando tenía justamente los 5 años vivíamos en Cocula. Él iba y venía. Entonces normalmente estaba yo con mi hermana y mi mamá, vivíamos sola. Mi papá. Mi papá iba y venía porque tenía negocios en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Y venía los fines de semana. Yo me acuerdo perfectamente que todos los fines de semana que él estaba, no me gustaban. Era un miedo impresionante. ¿Tienes algún recuerdo bonito de él cuando eras niña? No. Realmente no tengo ningún recuerdo de él bonito. Era una persona que era... No sé cómo expresarlo, pero no teníamos ni confianza con él. Si queríamos hablar con él, literal, mi hermana y yo temblábamos de miedo.
No podíamos, justamente hace ratito estábamos hablando, mi hermana y yo, el trauma que tenemos de no poder tirar agua, no poder tirar un vaso porque era regaños y gritos horribles por hacer eso. ¿Tu mamá cómo era su relación con él? Ellos casi no hablaban, la verdad. O sea, nunca vimos que ellos fueran amorosos. Pero él también tenía cierto poder con ella, tanto económico y justamente es de un pueblo. Como dicen, pueblo chico, infierno grande. En Cocula los acostumbran a ser machistas, de que el hombre es el que tiene la última palabra, se tiene que hacer lo que él diga, es la cabeza de la casa. Entonces, justamente mi mamá no podía salir a defendernos cuando pasaban este tipo de cosas. El primer recuerdo que tengo era, yo siempre tuve mucho miedo a la oscuridad. Hasta ahorita en terapia me di cuenta que era justamente por la visión, porque cuando él lo hacía siempre era de noche. Él le decía a mi mamá, porque mi mamá siempre entre semanas se iba y se acostaba conmigo y me leía un cuento hasta que me quedara dormida. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Él llegaba el sábado, el domingo y se iba el lunes muy temprano. Entonces él decía que él me acostaba. Y me acuerdo perfectamente de que era miedo. Cuando él decía, yo te voy a acostar, era como de, no, yo quiero a mi mamá. Y mamá por lo mismo me decía, no lo ves, o sea, ¿por qué no dejas que te acueste o algo así? Entonces al final era como de que, bueno, está bien. Y era... ¿Pero por qué le decías a tu mamá? ¿Por qué no querías que te acostara tu papá? Porque era cuando lo hacía. O sea, desde siempre, ¿no? Sí. Entre semana no dormía sola, dormía con mi mamá. Después dormía con mi hermana. Y me acuerdo que mi hermana era también pero justamente tenía muchísimo miedo, entonces yo a fuerzas quería juntar las camas para tocarla y saber que ella estaba ahí. ¿Tu hermana menor? Mayor, me lleva 5 años. Entonces, y realmente los recuerdos que tengo de mi niñez es ella enseñándome a hacer todo. Enseñándome a andar en bicicleta, en patines, que me leía. O sea, el amor por la lectura es gracias a ella. Ay, está aquí. Sí, aquí está. No me deja solita, siempre me ha estado acompañando. O sea, tú eras la niña. Sí, yo era la niña. La pequeña. Y después, como a él le molestaba que me fuera a dormir con ellos, pues me decían que tenía que irme a mi cuarto. Hubo ya un tiempo, como la casa era una huerta, y no estaban los cuartos terminados y eso porque nosotros nos fuimos cuando todavía la casa no estaba terminada. Y esa decisión la tomó mi mamá porque vivíamos en la casa de los papás de él, que también son unas personas que nos hicieron mucho daño. O sea, yo para mi abuelita siempre fui la gorda, la fea, la que no querían, la tonta. O sea, siempre me catalogaban en eso, siempre. Entonces llegó un punto que mi mamá se cansó de eso y dijo, no me importa que no esté terminada la casa, no teníamos ventanas, no teníamos puertas. Y dijo, así nos vamos, no me importa. Pero ya estaba cansada también del abuso que ella hacía hacia nosotros. ¿Hacia ti y a tu hermana también? A mi hermana no fue tanto, a ella era como que la querían un poquito más. ¿Por? No tengo idea, la verdad. Pero conmigo siempre, y me comparaban mucho con ella. O sea, la verdad, mi hermana es muy lista, siempre ha tenido reconocimientos y todo. Entonces me comparaban muchísimo con ella. Y yo me acuerdo que me enojaba mucho. Y hubo un tiempo que hice todo lo contrario. O sea, decía, si realmente me dicen que yo estoy tonta y que yo hago esto, pues me voy a volver esa persona. O sea, me hicieron cambiar lo que yo era. Y aún así, querías mucho a tu hermana. Sí. Y tu hermana te quería mucho a ti. Sí, o sea ese vínculo de hermanas, aunque nos comparaban, nunca se Porque rompió. muchas veces lo que consiguen es justo lo contrario. Sí.
odio, recelo entre hermanas. Sí. Y en este caso, tu hermana mayor adoptó ese rol protector Sí, y educador, y tú lo abrazaste sin compararte con ella. sí. Entonces, tu mamá, dormías con ella, te leía cuentos, Sí. y ¿tu papá llegaba el sábado o el viernes? El viernes muy en la noche. Entonces, eran los sábados Los los sábados. días. Porque el viernes, como ya llegaba de noche, él llegaba y se dormía. Entonces, los sábados en Cocula se acostumbra mucho a ir a la plaza. Entonces, era de ir a la plaza, dar vueltas en la plaza, por un lado, por el otro. Tenía un amigo que tenía una cafetería, entonces a veces íbamos a cenar ahí. Y ya cuando regresábamos era cuando él me decía, yo te voy a acostar. Y ahora vamos, ¿la casa es plana? No, es de 2 pisos. Entonces, pero visualízalo, recuerdo cuando me llevaba con la mano, haz todo como si fuera una película. Estaba mi cuarto hasta el fondo, y el cuarto de mi hermana estaba a un lado y había un pasillo muy grande que daba a la televisión. Y de ahí estaba el cuarto de mis papás a un lado. Entonces yo siempre me gustaba quedarme viendo la tele y eso, soy fanática de las caricaturas y de las películas de princesa. Entonces me quedaba viéndolos y ya cuando era hora él me decía, ya, se apaga la tele, vámonos a dormir, y me llevaba él a mi cuarto. Entonces yo siempre me quedaba, porque la puerta justamente daba hacia el, ¿cómo se llama? Y mi cama daba hacia la pantalla. Y yo lo que hacía cuando pasaba era quedándome viendo la tele. Aunque ya estuviera apagada, o sea, yo volteaba a ver la tele. Me paralizaba por completo. Y aparte era una niña, no sabía realmente qué estaba pasando. Entonces, ¿qué hacías exactamente? ¿Te tiraba del brazo? Me llevaba de la mano a la cama. Entonces, me acostaba, me tapaba y él se metía conmigo a la cama y empezaba a tocarme. Y hasta que, no sé, él no puedo decir se cansaba, terminaba lo que fuera, se iba. O sea, no le importaba si estaba dormida, él agarraba y se iba. Entonces, yo me quedaba en mi cuarto y de repente o me iba al cuarto de mi hermana, que ella también no sabía lo que pasaba, entonces a veces se enojaba porque me muevo mucho en las noches. Y si no, aún así me iba y me iba a dormir con mi mamá. O sea, no estaban en el mismo cuarto. No. Es que inicialmente dijiste que estaba en las dos. Sí, pero después cuando se acabó mi cuarto, cuando terminaron mi cuarto, ya me movieron al mío. Entonces, la primera vez que pasó fue que yo recuerdo fue en mi cuarto. En tu cuarto, o sea, sí. Tu hermana no fue testigo. No, o sea, mi hermana realmente no sabía lo que pasaba. ¿Y con 5 años qué pensabas tú que te estaba pasando? La verdad, eso como que lo tengo bloqueado. O sea, solamente recuerdo quedándome viendo la televisión. No sabía qué estaba pasando, no entendía. O sea, me sentía mal porque pues la primera vez fue dolor, obviamente. Le gustaba introducir sus dedos. Entonces, yo estaba muy chiquita. Y no sé, con el tiempo él me enseñó que era una manera de dar amor. Conmigo nunca fue un papá amoroso ni nada. Pero después de que pasaba eso, al día siguiente mi papá era la persona más tierna conmigo. Entonces fue como de, ok. Entonces esa es como su manera de quererme.
O sea, si accedo a eso por la noche, por el día va a ser un buen papá. Sí. Y así fue creciendo. Yo sabía que en la noche era un infierno, pero al día siguiente iba a tener al papá que siempre había querido. O sea, no tienes un recuerdo claro de cuál fue esa primera vez. No. Has bloqueado muchas cosas, Sí. lo cual es muy natural. Le pasa a mucha gente, mucha gente, justo porque a veces el cuerpo sabe y la mente que no está preparado para recordar y sufrir tanto. Empieza a los 5. Y esto es... ¿Cada cuánto lo hacía? Cada fin de semana. Todos los fines de semana que iba, lo hacía. Después, mi hermana se fue a la universidad. O sea, desde los 5, 6, 7, 8... Fue hasta los 22 años. 9. ¿En qué momento ya, o en ningún momento fue relación? Completa no. Nunca. Él solamente me hacía tocarlo también. Y lo máximo era que metía sus dedos. ¿Cómo era tu vida con tus amigas, con tus amigos? ¿Cómo fue crecer durante la adolescencia teniendo cada sábado esa tortura? Yo no tenía confianza en mí. De hecho, mi autoestima ha estado en los suelos por mucho tiempo. Entonces, sí tenía muchas amigas al inicio, pero ellas sabían que podían hacer lo que quisieran conmigo. Nunca fue poner un alto. Son muy pocas amigas realmente en Cocula que puedo decir que fueron buenas. Y con ellas sí creé una relación amplia y que todavía sigo en contacto con algunas de ellas. Pero no creía en mí. De hecho, en la escuela me la pasaba siempre, me sacaban del salón. También tuve 2 primos de parte de mi papá que iban conmigo en mi mismo salón. Entonces yo sabía que si me sacaban del salón, si algo me pasaba, iban corriendo hacia él a decirle y eran golpes. Pero como en sí en relación, siento que aún pasándome todo esto, mantenía o intentaba ser la persona feliz. Intentaba ser la persona feliz. Sí, siempre quería estar sonriendo. O sea, realmente si les llegas a preguntar a compañeros, ellos nunca se podían dar cuenta que eso pasaba. Pero ellos sí se acuerdan del miedo que le tenía hacia él. ¿Le dijiste a una amiga lo que vivías con tu papá? No, nunca. ¿Cómo te sentías? O sea, ¿qué forma le dabas a eso que estabas viviendo? Siempre le he dado una forma oscura. Por lo mismo era mi miedo a la oscuridad. A él siempre lo he visto como una sombra oscura. Entonces, era eso, o sea, mi miedo era estar no sé, sabía que los sábados era un limbo, de que llegaba ese ser oscuro. Y no cruzaba palabra contigo. Cuando pasaba eso, no. Solamente él me bajaba los pantalones, el short, los calzones y me empezaba a tocar. Y después me agarraba mi mano para que yo lo tocara a él.
Tal vez eran como 15 minutos, media hora, más o menos, porque yo me bloqueaba. O sea, yo en ese momento, por eso digo que era como un limbo. O sea, no sabía tiempo, nada, solamente sabía qué estaba pasando. Y claro, para tu madre eran solo 15 minutos que se los iba a dedicar a su hija pequeña. Que me tardaba en dormir. Eran 15 minutos que, pues, por lo mismo del miedo y todo eso, porque a veces ella me leía cuentos y se estaba parando y era como de que no, todavía no estoy dormida, mamá. O sea, no quería que me dejaran sola. ¿Qué te frenaba de contárselo a tu mamá? Que le fuera a hacer daño. Tanto él como yo. Cuando fui más grande, lo único que recuerdo que él me dijo es que si yo le llegaba a decir a alguien que le iba... Yo siempre he cuidado a mi mamá. O sea, para mi mamá ha sido mi mundo. Entonces él me decía que le iba a pasar y que le iba a hacer muchísimo daño a mi mamá y que no se iba a recuperar de eso y que, o sea, me iba a dejar todo. Entonces fue, pues mejor no digo nada. Fue toda esa niñez que no se lo dices a ninguna amiguita. Sí, no. Llega la adolescencia y le empiezas a dar forma a lo que estabas viviendo, empiezas a entender lo que te empieza a hacer. Fue más que nada en la prepa, cuando le entendía. Porque, como le digo, estuve en Cocula. Ellos no podían hablar acerca, o sea, ahí no había clases de sexualidad, no hablaban acerca del tema. O sea, no te enseñaban. Entonces, en primaria pues no se habló, en secundaria tampoco. Entonces fue ya más hacia inicios de prepa cuando dije, o sea, ya le di forma y yo sabía que no estaba bien. ¿Recuerdas ese momento que dices, esto es lo que estoy viviendo yo? Sí. Estaba en una clase, justamente nos estaban dando acerca de sexualidad, de cómo ponerse el condón y todo eso, y hablaron acerca de las relaciones y cómo a veces, y que tenemos que hablar si nos llegan a pasar algo. Y en ese momento fue como de, es que yo estoy viviendo eso. Y yo sé que para muchas personas es muy fácil decir, es que tienes que hablarlo, tienes que decirlo, pero no puedes. Te crean un miedo impresionante. O sea, realmente lo quieres decir, pero no puedes. No podía decirlo. Y aparte, siempre fue eso. O sea, mi papá me trataba muy mal. Me gritaba. De hecho, me acuerdo perfectamente que él tenía un fajo de cuero, de cuero piteado. Y no lo usaba. No se lo ponía. Para lo único que lo usaba era para pegarnos a mí y a mi hermana. Nos daba fajazos con eso. Y me acuerdo que hubo un tiempo como que mi hermana y yo ya no queríamos y fuimos y lo enterramos en el patio. En la casa teníamos un patio muy grande, con pasto, flores y todo. Entonces lo que hicimos fue ir a enterrarlo. Entonces ese día te están hablando del consentimiento, de la sexualidad. ¿Qué fue saber que a ti te está pasando eso? Que están viviendo ello, el no consentimiento. ¿Fue un alivio o todavía te dolió más? Fue como, no fue tanto un alivio ni un dolor, fue más como le puedo poner nombre a lo que me está pasando. Realmente ya sé lo que me está haciendo.
Pero, o sea, un alivio así es como de no, porque no lo podía decir. Y sufrimiento tampoco porque, como lo dije, o sea, era después de que pasaba eso, me jugaba conmigo a ser el papá más bueno. Yo siempre veía a los papás de mis amigas y todo, que eran muy lindos y jugaban y se preocupaban por ellos. Y pues yo nunca tuve eso con él. Entonces, después de hacer eso, él era bueno. Era un poco del papá que mis otras amigas tenían. De hecho, yo siempre he dicho que mi papá no ha sido mi papá, no fue un papá, sino la persona que tuvo ese papel fue mi abuelo. ¿Materno? Materno. Entonces, es muy difícil seguir un orden porque la cabeza ahora mismo y Sí. las emociones, entonces yo quiero adaptarme un poquito a ti más que tú a mí, pero para darle una cronología y sobre todo entenderlo un poquito mejor. Ya sabes lo que te está pasando. ¿Cómo fue esa vez que después de saber lo que te estaba pasando, te vuelve a agarrar? Porque ¿qué excusa le pone un padre a una hija para meterse con ella a los 14 años o a los 15? ¿Qué le decía a tu madre? Así, es que yo siempre tuve miedo a la oscuridad. No me podía dormir sola. Entonces mi mamá siempre tenía que ir, aún así a los 14 años. Yo dejé de utilizar lamparita de noche. Todavía en la secundaria la usaba. Entonces mi mamá iba conmigo a leerme, a acostarme y todo. Entonces él a veces le decía, no, ahora yo me toca. Ahora yo voy, la acuesto, la duermo. Y se acostaba, era una cama individual y aún así se acostaba conmigo. Y tú ya habías crecido. Ya. ¿Lo seguía haciendo a los 16? Sí. ¿A los 17? ¿Y mientras tanto tenías algún novio? Tuve novio hasta la prepa. Hasta cuando tenía como 16 años, 16, 17. Y normalmente cuando tienes un novio, ¿no? Empiezas a contarte, como que compartes unos secretos que te hacen el vínculo más fuerte. ¿Le contaste algo a tu novio? No. Duramos muy, o sea, mi primera vez fue hasta los 18 años. Pero fue como un shock igual. Porque fue como de que, ok, aunque no es total lo que me hace mi papá, o sea, es algo similar. ¿Similar lo que sientes? Sí y no. Porque obviamente, y es la culpa que tú a veces tienes, que o sea, está mal, pero es la culpa que tienes de, llega un punto que tu cuerpo obviamente reacciona aunque tú no quieras, ya después de muchísimo tiempo. Entonces esa culpa de, es que, o sea, yo le estaba buscando, yo hice algo para que lo hiciera, pero obviamente, o sea, una niña de 5 años obviamente no va y lo busca. Una niña de 13 años no va y lo busca, que le pase eso. Pero claro, a las 15, 16, 17... Empiezas a sentir esa culpa. Y en silencio. Sí, porque no podía hablarlo con nadie. Realmente tenía mucho miedo. Yo te voy a poner situaciones distintas porque es que es muy difícil de entender para mucha gente lo que una persona vive. Hay que tener en cuenta que es como si desde niña ya te han roto, ¿no? Y tú aprendes a andar sin esa patita emocional que tendrías que haber desarrollado, ¿no? Pero has creado mecanismos de dolor y de placer muy distintos al resto del mundo. Claro, aquí viene una mujer que digo, es que yo me sentía mal porque
yo era con la mujer que engañaba a mi mamá. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza eso? No, fue hasta los 22 años que me llegó ese pensamiento y que fue cuando decidí hablarlo. ¿Y con tu novio? O sea, ¿cómo era el manejar? Pues realmente fue, o sea, no fue como muy continuo. O sea, fue esa primera vez y una segunda y ya. Y no te gustó. O sea, realmente era como no disfrutarlo, se podría decir. No sentirme cómoda. Esa hermana mayor que estuvo siempre contigo, ¿en qué momento te lo cuenta? ¿En qué momento ella se da cuenta? ¿Cuándo ocurre en que ustedes dos que se quieren tanto netean de verdad? A los 22 años, mi papá engañó a mi mamá y yo me di cuenta. Vi los videos, las fotos, con una chava de 18 años. Yo para eso tenía 22 y fue como de, pues no está bien. O sea, y fue cuando me cayó el 20 de lo que está haciendo realmente no está bien. O sea, es una niña, pues una persona más chiquita que yo. Entonces, realmente, ¿qué no podría estar haciendo? Y empecé a sentir ese de no me toques, no quiero estar en el mismo lugar que tú. Y mi mamá lo veía más que nada como un enojo porque le había pasado eso a ella. Mi mamá lo perdonó y aún así yo seguía de no y no y no. Me llevó con una psicóloga, tardé muchísimo tiempo en decirlo y cuando lo dije fue un balde de agua que todavía aún así lo sigues, es que es mi papá. Sigues diciendo es que es mi papá, es mi papá. La psicóloga me pone a ver una película, no me acuerdo el nombre. ¿No te acuerdas? No me acuerdo el nombre. Era acerca de justamente una niña que conoce a un chavo por internet, a un señor. Bueno, ahí era un chavo, se quedan de ver en una plaza y cuando lo ve se da cuenta que es una persona mayor. Y también la viola. Pero me lo puso a ver, no fue tanto por lo que le pasó a la chava. Fue el darme cuenta lo que era un papá. Porque el papá se volvía loco. O sea, realmente se volvía loco por encontrar esa persona que le hizo daño a su hija. Y al final, la frase que fue como me rompió, fue que dice, perdóname por no haberte cuidado, porque ese era mi trabajo. Entonces, a mí mi papá nunca me cuidó. O sea, me estaba haciendo demasiado daño. Cuando yo me di cuenta de eso, le marqué a mi hermana. Ella vivía en Mérida. Y estaba haciendo súper, me acuerdo perfectamente. Y le marqué y le conté. Y en eso se quedó callada, no dijo nada. Y le seguía hablando y me dijo, es que a mí me pasó lo mismo que a ti. Con esa misma persona, con mi papá, cuando ella también era chica. Y tampoco ella lo podía decir. Fui la primera persona que ella lo dijo. Entonces ahí fue como de darte cuenta todo lo que viviste, todo lo que sentiste, te das cuenta de lo rota que estás y que realmente no era lo que tú pensabas. Porque te hacen creer algo que no es. Y el saber que esa persona que me cuidó también estaba viviendo lo mismo que yo. Y el que mi hermana me dijera discúlpame por no haberlo dicho antes, porque a lo mejor si lo hubiera dicho no te hubiera pasado a ti, es como de, tú también eres una niña. O sea, él también te tuvo que haber protegido a ti. Entonces, al hablarlo fue una unión de que las dos nos estábamos apoyando, porque mi hermana también lo tenía muy bloqueado. Pero también con ella fue cuando estaba chiquita. ¿Durante cuánto tiempo está? ¿Puedes hablar de eso?
¿Podemos hacer referencia a eso? Si tú no dices que no, esto lo borro. Fue, también empezó de chiquita, fue también a los 5 y terminó como a los 7, 8 años, que fue justamente cuando empezó conmigo. Y tu pobre hermana, con esa duda de que tú pudieras estar viviendo lo mismo, pero a la vez con esa esperanza de que ya papá se había calmado. Sí. Era así, ¿verdad? Yo ya no. Claro, o sea, el tenerlo... tu hermana, sí, a lo mejor hubiera habido esa sospecha de que Sí. te estaba pasando a ti, pero a la vez esa esperanza que tienes de no, De es que mi ya papá, y esa negación que tienes de decir, pues a lo mejor ya yo le di a papá o tomó lo que quiso y ya la ha dejado a mi hermana. Y pues el darte cuenta y el escuchar eso a decir a tu hermana te rompe también. Yo después de todo esto, de hablarlo, de decirle también a mi mamá. ¿Cómo fue decírselo con tu mamá? O sea, vamos a irnos más en pasos. Sí. ¿Hablan ustedes dos? Sí. ¿Y cuándo se encuentran cara a cara ustedes dos? No nos vimos en persona porque ella vivía en Mérida. ¿Y cuánto tardan en verse? Fue como 1 o 2 años más o menos, porque en ese transcurso yo tuve intentos de suicidio. Tuve 5 intentos de suicidio. Porque me sentía mal conmigo misma, me sentía sucia. Y cuando mi hermana se enteró, me compró un boleto para ir a Mérida con ella. Me llevó a los cenotes, me llevó a todos lados como para que pasara ese sufrimiento que estaba sintiendo y que realmente me viera que ella estaba ahí para mí. Y tú para ella. Fíjate, te he preguntado cuánto tiempo pasó hasta que se encontraron. La persona que te podría abrazar más fuerte era ella. Sí. Y tú a ella. Y lo que uno muchas veces no entiende, por si tenéis que fui a terapia y me fui a peor, es que lo que tú estabas haciendo es levantar ese piso que tenías inundado de dolor, de sufrimiento, y cuando empiezas a abrir ese piso, ¿qué pasa? Se desborda. Sí. O sea, todas esas emociones, esos recuerdos, esas pesadillas que tenías bloqueadas, con la terapia saltaron. Todas las emociones. Te completamente sobrepasaron, pero el hecho de que le pasara también a tu hermana todavía fue el dolor mayor. Y fue un dolor tan insoportable. Sí, la verdad, yo sentía que me ahogaba. Por lo mismo fue que me intenté suicidar. La primera vez mi hermana estaba en Mérida y le marqué por teléfono llorando, despidiéndome de ella, diciéndole que la quería muchísimo, que aunque ya no estuviera aquí iba a estar con ella, pero que ya no podía más. Que el dolor, lo que sentía, ya no podía. Ella le marcó a todo mundo, le marcó a sus suegros, a una amiga para que fueran a ver qué onda. Y llegaron sus suegros, tuvieron que casi tirar la puerta del baño porque yo estaba encerrada en el baño con un cuchillo. Abrieron esa puerta. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? Su cuñada me quitó el cuchillo y me desmoroné. Me quedé llorando en el piso y lo único que ella hizo fue abrazarme.
no dijo nada, solamente me abrazó y me dejó llorar. Lo único que se hicieron fueron agarraron mis cosas, lo que encontraron, y me llevaron a su casa. Y estuve todo el camino, no hablé con nadie, solamente lloraba, porque no podía. Era esa sensación de que no había podido quitar ese dolor. O sea, llorabas por no haber acabado, por no haberte desvivido. Sí, De rabia por estar viva. porque aún así sentía ese dolor. Y no se iba. Y yo lo único que quería es que ella se fuera. Yo estaba cansada. Porque aparte, darte cuenta que toda tu vida, en ese sentido, fue una mentira. Que te robaron tu inocencia. O sea, te rompieron por dentro sin que tú supieras que te estabas rompiendo. Entonces, cuando lo puedes hablar, es como es que estoy rota. Y en mi cabeza decía, o sea, si mi papá no me quiere, que están, o sea, que llegas al mundo y el amor más puro dicen que es de un papá. Si él no me podía querer, no me podía amar, entonces ¿quién podía hacerlo? En casa de los suegros de tu hermana estás, ¿quién te ayuda? ¿Qué haces? Porque luego fueron 4 veces más. Sí, las otras, yo, aunque tenía ese pensamiento, yo tenía un novio. Todavía sigue siendo mi novio y de hecho ya vivimos juntos. Esas otras 4 veces, él fue el que lo impidió. ¿Esto fue hace cuánto? Fue más o menos como en pandemia. ¿Cómo lo impide? La primera vez me iba a veces a quedar a dormir en la casa de sus papás. Y yo me metí a bañar. Y me quedé sentada es una bañera, entonces me quedé sentada en la bañera. Y con el agua decía, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Cerré la regadera y me seguía sintiendo. Después de que lo hablé, me sentía sucia. Entonces, es ese sentimiento que no te lo puedes quitar con nada. A veces cuando te ensucias o algo así dices, me baño, lo limpio y ya está, pero no. De hecho, hay momentos todavía que aún así me siento. Entonces en el baño dije, ¿qué estoy haciendo? Y estaba quitando la navaja al rastrillo. Había un rastrillo ahí. Y como se llama Martín, mi novio, como Martín escuchó que no hacía ruido, él se metió al baño y me las quitó. Esto en pandemia. ¿En qué momento le dices tú y tu hermana, tu madre, lo que pasó? Después de que le dije a mi hermana, se lo dije a mi novio. Él y yo teníamos, antes de ser novios, tuvimos una amistad de 3 años y medio, que él siempre estuvo ahí para mí, aún siendo amigos. Entonces, a la segunda persona que se lo dije fue a él. ¿Cómo fue decírselo? ¿Qué te dijo? Yo fue cuando le dije de que está bien, lo entiendo si ya no quieres estar conmigo, porque sé que soy una persona que ya lo usaron. Entonces está bien, y lo único que él dijo, estás mal. O sea, no estás sucia, no nada, o sea, yo no te veo con otros ojos diferentes. Y lo único que hizo fue abrazarme y decirme que aún así hubiera pasado lo que hubiera pasado, que él me seguía amando. ¿Y cómo te sentiste? Fue como en un shock,
Pero justamente lo dije, o sea, si mi papá no me quería, ¿quién más iba a quererme? Y más después de esto. Entonces, el que él me dijera, aún pasando todo esto, te amo, te voy a seguir amando, hay personas que me aman. Y aún así, me ha costado, porque por todo esto no confío en todos los hombres. Y me costó muchísimo él siempre me decía, es que tú tienes un muro y no quitas ese muro por nada del mundo. Era mi protección que yo me ponía. Entonces fue como poco a poquito ir quitando ese muro con él. Después de que me dijo eso, de que, o sea, no me importa, yo voy a seguir contigo. Porque es que fueron más de 15 años viviendo pesada. Sí. Y de hecho él sí me dijo, o sea, te admiro por hablarlo. ¿Tu mamá? ¿Cómo fue ese día? Yo intenté, como ellos tenían negocios y la verdad mi mamá siempre ha estado muy metida en los negocios, intenté que fuera conmigo con la psicóloga para hablarlo con la psicóloga. Por su trabajo no pudo ir ninguna vez. Entonces le dije, ¿sabes qué, mamá? Necesito que vengas a... Ella vive todavía en Puerto Vallarta. Y se fue a Guadalajara conmigo y estábamos las dos solas. Y le dije, mamá, necesito hablar contigo. Y le conté lo que había pasado. Mi mamá solamente se quedó callada. Me abrazó y me dijo, te creo totalmente. Mi mamá es una persona que no demuestra sus sentimientos. Por lo mismo que él nos enseñaba de que no te puedes reír fuerte porque qué vergüenza. No puedes llorar, no puedes esto. Y mamá, por lo mismo de querer ser fuerte, ella también se hizo como una armadura de no demostrar nada. Entonces eso fue lo único que me dijo, yo te creo, y me abrazó. Cuando regresó a Vallarta, ella fue y habló con mi psicóloga y después encaró a mi papá. ¿Y también le dijiste lo de tu hermana? No, porque es su historia, no es mía. ¿Y ella se lo dijo después? Ella después se lo dijo. Yo le dije que ya se lo había dicho a mi mamá y después de eso ella se lo dijo a mi mamá también. ¿Eso estamos hablando ya después de pandemia? No fue antes, fue cuando tenía 22 años. Sí, fue antes de que empezara pandemia. Ahora tienes 27. 29. De hecho, justamente ayer cumplí 29. Feliz cumpleaños. Gracias. Después de En eso... paralelo sigues teniendo a la psicóloga. Sí. La psicóloga, cuando tuve los intentos de suicidio, me dijo, necesitas ir urgentemente con un psiquiatra. Muy bien. Eso es lo que una buena psicóloga clínica hace, porque a veces un psicólogo clínico no puede solo, a veces, muchas veces, y no quiere decir que sea mal psicólogo, al revés, está siendo un buen psicólogo. Porque una cosa es los fármacos y otra cosa es el trabajar con todo lo que tienes en tu cabeza acumulado de 15 años. Ahorita eso es lo que entendí, es una red, o sea, de tu psicóloga con tu psiquiatra, es una red. Agradezco, ahorita ella no es mi psicóloga, ahorita tengo otra psicóloga, pero estoy totalmente agradecida con ella porque ella hizo que pudiera hablar. ¿Cómo se llama ella? Se llama Valeria. Valeria. Sí, Valeria. Ella está en Puerto Vallarta. Y me dijo que tenía que ir con un psiquiatra. Por lo mismo de las generaciones anteriores, pues ven a un psiquiatra como, es que solamente trata locos. Y mamá al inicio así lo veía. ¿Cómo vas a ir con un psiquiatra? Intentó otros remedios de ve con personas que te ayudan a respirar y hacer todo eso. Esos, en tu estado, lo único que van a provocar
es que te hagas más vulnerable a que te desvivas. Sí, o Hay sea, porque cosas ella lo que me decía es de, si estás triste o tienes esos pensamientos, ¿qué es lo que menos te gusta? Y la verdad, no me gusta lavar los cubiertos. O sea, yo lavo todos los trastes, mi novio lava los cubiertos. ¿Por qué? No sé. Pero me dijo, ponte a lavar, agarra todos los cubiertos de tu casa y lávalos. Y yo, no, y mi psicólogo me seguía diciendo, es que no, no y no. Y fue cuando tuve el último intento que, o sea, mi novio llegó por suerte él tenía las llaves de mi casa, llegó corriendo porque yo ya me estaba tomando un bote de pastillas. Entonces dijo, no. Y él me dijo, si no vas con una psicóloga, porque me duele con todo el alma, si no vas con una psiquiatra, perdón, te voy a llevar a internar. Porque después hablando, él me dijo, yo me iba con miedo de tu casa. En el trayecto yo iba llorando, porque no sabía si al día siguiente ibas a estar o no. Ay, qué hombre tan bello. Qué ser. Sí, la verdad he estado en cada paso y me ha apoyado como no tienes una idea. Entonces él me dijo, o sea, te quiero viva, aunque sea con todo el dolor de mi alma, te voy a llevar a un hospital psiquiátrico. Y qué buena decisión, porque muchos dicen, o vas al psiquiatra o te dejo. Sí. Bueno, pues entonces déjame y hago lo que yo quiero hacer Sí. de todas maneras. No te dijo eso. No. Te dijo, o vas al psiquiatra o te interno. Sí. Literal O sea, no hay otra opción. Muy acertado. De que vas con una psiquiatra, vas con una psiquiatra. Muy bien. Entonces hablé con mi mamá otra vez y me dijo, pues ya que, ve con una psiquiatra. Hice un examen, me hizo un examen escrito, me hizo estudios y todo, y me dijo, es que tú tienes una depresión, una ansiedad severa. De hecho, mi ansiedad es rascarme hasta abrirme. Claro. O sea, me empiezo a rascar, no me doy cuenta y me abro. Incluso cuando te pones nerviosa te irritas la piel. Sí. Ya me di cuenta. Eso o las uñas. Claro, es tu reacción de tu cuerpo. Sí. Entonces me dijo, o sea, no necesitas medicamentos. Mamá otra vez decía, es que, ¿cómo vas a tomar medicamentos? Mi psiquiatra es un amor, también la adoro, se llama Noemí, todavía sigue siendo mi psiquiatra. Ella me dijo, ahorita en este punto te puedo dar fármacos que no de los, como son fuertes, pero no tan fuertes de que a fuerzas necesitas receta para comprarlos. Y me dijo, yo sé que tú vas a salir de esto. Y todavía me lo sigue diciendo, yo sé que vas a salir. Y va a llegar el punto en donde te puedo bajar los medicamentos y que puedas tomar cosas naturales. Pero sigue el tratamiento. Y todavía sigo tomando medicamentos que han sido muchas cosas por enojos y eso 2 veces me los dejé de tomar así de golpe, que obviamente haces una caída todavía el doble de lo que tenías. Entonces, por eso, y sí estoy un poquito más arriba de lo que estaba al inicio, justamente por lo mismo. Pero, a ver, no te lo tomes como he fracasado, lo estoy haciendo peor. A ver, fíjate lo que te está diciendo la psiquiatra, fíjate. Te podría dar fármacos controlados, Sí. que los controlados son fármacos muy fuertes. Te está diciendo, tienes algo muy grave, te estoy dando fármacos de no tan grave, o sea, no fármacos controlados. Estos antidepresivos que mucha gente se pueden comprar sin receta, sí. Aunque tengan receta se pueden comprar sin receta. Sí. Está apostando por ti porque sabes que eres una tía muy fuerte, muy valiente. ¿Okay? Y si subes un poco la dosis a eso, no pasa nada. Sí. ¿Me explico? No, pero no fue tanto eso. O sea, es como un enojo de estoy haciendo mi esfuerzo, ¿para qué? Entonces es como de que pues mejor no los dejo de tomar. ¿Para qué haces el esfuerzo? O sea, ahorita lo entiendo que hago el esfuerzo por las personas que están a mi alrededor. Y ahorita tengo un sobrinito que lo
amo con toda mi alma. O sea, es el ser más especial que existe. Y a veces llegan otra vez como ese sentimiento de ya estoy cansada. Van muchos años de estar peleando, puse mi demanda. Okay. ¿Tu mamá no te dice que demandes a tu padre? Al inicio me dijo que no. Primero me dijo, como tú te sientas a gusto. Después, como tuve eso, me dijo, es que siento que si lo demandas, te va a afectar más. Pregunta, cuando tuviste la película y hay un papá que completamente se enoja cuando saben el daño que han hecho a su hijo, ¿tú hubieras pensado que tu mamá podría haber hecho lo mismo? No reaccionó así, pero cuando lo enfrentó, pero mi mamá es como muy cerrada. Cuando enfrentó a mi papá, se enojó muchísimo porque aparte él decía, no es cierto. Y dijo, ok, le voy a hablar a tus 2 hijas y quiero que les digas que no es cierto enfrente de ellas. Le voy a hablar a tus 2 hijas, sí. No a nuestras hijas. No. Y dijo, no, bueno, está bien, sí es cierto. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? Lo admitió. Mi mamá dice que en ese momento se le iba a ir a golpearlo, a hacer todo, pero se acordó muy bien de la psicóloga. Dijo, tú no le hagas nada, no lo toques porque la que va a terminar afectada vas a ser tú, no él. Si le llega a pasar algo a él. ¿Y en ese momento qué hace? Se sale mi mamá. De la casa. Muy bien. Y encuentra una perrita, que es mi perrita, se llama Bella. ¿Se la encuentra en la calle? Sí. Y mi mamá no es de agarrar perros de la calle ni nada. Entonces la vio toda llena de pulgas, garrapatas, y mi mamá es como de su espacio, pero la vio y dijo, no, ¿sabes qué? Me la voy a llevar. Y la agarró, la llevó al veterinario, la raparon y todo, y se quedó con ella. Fíjate qué bonito. Tu madre hizo 2 cosas completamente en contra de su natura. Sí. Porque ahí se desbloqueó. Sí. Por sus hijas. Y después sí regresó a la casa y él seguía ahí como si nada. Dice que llegó y él estaba viendo la tele. Así como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo fue el día que presentan la denuncia, no? Sí. ¿Fueron las 2? No, fui yo nada más al inicio. Yo al inicio mi psicóloga sí me decía, a ver, tu vida la vas a hacer alrededor de la denuncia, entonces no la hagas todavía. Porque esa no va a ser tu vida todo el tiempo. Entonces cuando me dijo, ok, ya ahorita sé que no la vas a hacer tu vida la denuncia, ve y hazla. Entiendo muchísimo porque hay muchas personas que no quieren denunciar. Porque te victimizan una y otra vez a veces. Yo tuve que contar lo que me pasó 3 veces. La primera fue una señorita que me la estaba tomando enojada y me dijo, ¿pero por qué hasta ahorita? ¿Por qué no hablaste? O sea, ¿cómo es posible que no yo lo hayas hecho? Y es como de, no puedes entender lo que hay en mi cabeza. No puedes entender mis sentimientos. Yo lo único que quiero es de que él pague por lo que me hizo y que no le haga lo mismo a otras personas. Porque en su familia de él, en Cocula, tengo primas y estaban chiquitas. Tengo sobrinos que estaban chiquitos. Y no quería que a ellos le pasaran lo mismo que me pasó a mí. Y ahora en Cocula todo el mundo lo sabe. Sí, porque fuimos a... En Cocula lo manejaba mi abuelita, su mamá y toda su familia. Primero con que estaba desaparecido, lo desaparecieron cuando lo agarraron. Y en un enojo porque denunciaron a mi mamá por cosas que no tenían nada que ver con tal de que yo quitara mi demanda. O sea, primero hiciste 3 declaraciones, te hicieron hacer. Sí, 3 declaraciones porque fue la chava. Sí. Después otra vez porque estaba mal escrito, la chava lo escribió mal. Y después otra vez para que fuera más detallado. ¿Y eso de porque estaba mal escrito, crees que fue a propósito para que te echaras para atrás o no? En cierta forma sí. ¿Porque lo hiciste en Cocula? No, lo hice en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. Y de hecho fue raro porque lo hice en el
centro de la mujer. Ahí fui a poner mi denuncia y que no tuvieran esa empatía fue como de, ok. Después de eso te hacen estudios ginecológicos que, pues, o sea, hasta mi mamá decía, pero ¿por qué se los tienen que hacer si ya fue mucho tiempo? Y fue de que no, aún así se los tenemos que hacer. Y a mí me lo hicieron al lado de la morgue, en las oficinas de la morgue. Y me lo hizo un señor. Y fue traumático, la verdad. ¿Cómo hacen eso? Te quitan toda la ropa y te empiezan a tomar fotos de todo tu cuerpo. Te acuestan, te hacen abrirte de piernas y tomarte fotos. A unas sabiendas que había pasado más de 5 años, la última vez 6, 7, o sea que era imposible que apareciera nada. Entonces, yo me acuerdo salir de ahí y como fue un hombre que me lo hizo, tuvo que estar mi mamá presente. Yo no podía ver a mi mamá. Me sentía mal. Duré un tiempo que no soportaba que hombres me tocaran. Aunque fueran mis cuñados o mi novio, no. Porque fue demasiado traumático ese momento. ¿Y no había una mujer para que te lo hiciera en Puerto Vallarta? No. ¿Y dónde fue exactamente? En Bahía de Banderas. En Jarretaderas. O sea, ¿y no hay una mujer? No. Y te digo, fue al lado de la morgue. O sea, en las oficinas de la morgue. Oliendo horrible. ¿Lo haces ya? ¿Presentas la denuncia, no? ¿Y qué pasa? No hace nada al inicio. Ahí lo dejan. De hecho, pasó como 1 o 2 años antes de que lo judicializaran y hicieran un proceso. Y fue porque mi mamá metió una como denuncia a derechos humanos de la mujer. Y ellos fue como de que, oye, ¿qué está pasando? Muévanlo y todo. Después de que pasó eso, pusieron la orden de arresto contra mi papá. ¿Y cuándo hace tu hermana la denuncia? Fue apenas hace 2 años. ¿Cómo la preparaste tú para hacer esa denuncia? Ella se preparó. Lo único que sí le dije es de que necesitaba ayuda psicológica. Y más que nada le dije, es que yo no te puedo ayudar, pero siento que no estoy lista para ayudarte. O sea, porque todavía para mí eso fue un proceso muy... Lo único que sí le dije, ve preparada. O sea, ten todo el apoyo de Oscar. Oscar es su esposo. Y sabes que cualquier cosa que necesites, aquí estoy. ¿Allá dónde se lo hicieron? En Puerto Vallarta. ¿Y también le tocó un hombre o una mujer? Con ella sí le tocó una mujer. Entonces fue con ella más tranquilo. O sea, no fue... Tan dramático. Sí. Qué sorpresa tu madre, ¿no? Qué bonita sorpresa la de tu madre. Sí. O sea, cómo reaccionó. Sí, o sea, por eso digo, a lo mejor no es mucho de demostrar los sentimientos, pero cuando se tenía que mover algo así, lo hacía. Y yo sí creo que las personas somos como los platillos. Cada platillo tiene un tiempo de cocción, Sí. ¿no? Y cada persona necesita de un tiempo para ser consciente de algo y tomar la decisión de hacer algo. Sí. Y nosotros no podemos presionar a esa persona. No, y menos cuando ella también sufrió abuso psicológico. Entonces, de parte de él. Claro, cuando alguien te pregunta ¿cómo es que no lo hiciste antes? Es cuando dices a un cocinero ¿y por qué la patata se cocina antes que el arroz? Porque cada persona es única. Y cada momento que necesita es único. Sí. Unos necesitamos de más tiempo, otros de menos. Y hay que respetar los tiempos de todos.
Sí. De repente ya la demanda se hace pública en tu pueblo. No, fue apenas, creo que fue este año que se hizo público, pero fue porque mi familia, porque yo no cuento a la familia de él como mi familia, mi abuela, sus hermanos, porque soy una mentirosa. ¿Sus hermanos tienen hijos? Sí. De hecho, una tía sufrió también de abusos. Una hermana. Una hermana de él. Ok, pues Y ahí. ella tuvo un hijo de su abusador, ¿Y su abusador quién fue? un tío. Ok. Y su familia, mi abuela, lo único que dijeron fue, no hables del tema Ujú. y quédatelo. O sea, lo obligaron a quedarse con el niño. Pobre. Y el niño es querido ahora mismo, ¿verdad? Sí, obviamente por genética sí salió con ciertos problemas, pero pues ahí sigue. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué pasó con tu padre? Él duró prófugo, creo que fueron 2 o 3 años. ¿Y por dónde estuvo? Contratábamos personas que nos dijeran en dónde estaba Ujú. y él las compraba y no nos decían ya absolutamente nada. Unos nos dijeron que estaba en Guanajuato, en Cocula, que a veces él estaba disfrutando la vida como si nada. Nosotros a veces marcábamos de que es que está en Cocula. No, es que no podemos hacer nada porque la demanda es en Nayarit. Entonces, pues no, o sea, le decíamos exactamente de que no lo podemos agarrar. Entonces, el ver que él está haciendo su vida como si nada hubiera pasado, irse a Estados Unidos, viajar, todo. O sea, no tenía ni una orden de aprehensión. Sí tenía una orden de ¿Y aprehensión, pero podía aún así, viajar? O sea, ¿podía ir a Estados Unidos? sí. ¿Y cómo es eso? Es que él tiene una hermana allá en Estados Unidos y podía viajar. Ok. Pero aún así, si tiene una orden de aprehensión, ¿cómo puede viajar? No sé cómo, ni nosotros sabemos cómo viajaba. ¿En qué momento? Él, como agarran. tenía negocios, los negocios todavía hubo un tiempo que mi mamá y él tenían comunicación por los negocios, porque él cuando se fue agarró todos los tokens, todos los ¿cómo se llama? Todo lo de los bancos se lo llevó. Y él, éramos una sociedad de 4, pero él hizo la sociedad para que solamente él pudiera tener voz y voto. Entonces solamente él tenía la mayoritaria. Entonces, pues por eso tenían a veces que tener comunicación. Y ese día, me acuerdo perfectamente, yo iba muy feliz a arreglarme las uñas y mamá iba a ir al banco. Y de hecho ese día se estaban peleando porque iban a vender la casa de Cocula y él le dijo, no, es que me van a depositar a mí todo el dinero. Y ella era la que había hecho el trato, la que había movido todo, pero en Cocula, su mamá de él empezó a decir, no, es que ella se quiere quedar con todo el dinero. Uh-huh. Y fue como pues no, y se empezaron a pelear y dijo, ay, ya no quiero saber yo nada, haz lo que quieras, pero la mitad de ese dinero es mío. Y se fue al banco enojada y cuando pasó por mí me dijo, adivina quién está aquí. Y yo, ¿quién? Tu papá. Me dijeron los del banco que vino hace ratito a firmar. Y se había contactado conmigo creo que era un fiscal. Y era un policía. Y en eso le marqué y le dije, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que está aquí mi papá. Me dijo, ¿sabes cómo llegó, cómo vino? Y dije, la verdad no tengo ni idea. ¿Y él ya tenía una orden de aprehensión? Sí, él ya la tenía. Entonces, me dijo, ¿puedes pedir los videos al banco? Y yo así pues no. Me dijo, ok, a tal hora te voy a pedir que tu mamá le marque por teléfono para localizarlo. O sea, y ya vemos qué onda. Le marcó mi mamá y dijo que ya lo tenemos localizado y hicieron para irse a Guadalajara, ahí pusieron policías y todo. Y en eso me dijo, no, es que se siguió derecho. Y no vimos el carro porque les dimos las placas del carro y todo. Me dijo, entonces viene en camión. Se fueron a todas las centrales camioneras de Tepic y ahí lo agarraron.
me mandó un mensaje el policía judicial, fiscalista, no, y me dijo, ya lo agarramos. El buen hombre, vamos a Sí, llamarlo así. el ángel, yo siempre le digo que fue un ángel. Todo el mundo se acuerda de lo malo, pero no Sí. menciona lo bueno, pero aquí... Yo yo siempre le digo que es mi ángel porque él movió todo para que se lograra lo que no se había logrado en 2 años. Y lo agarra. Y lo agarraron. Y yo dije, no, es que no es cierto. O sea, en ese momento fue como, no es cierto, y empecé a llorar. Fue una parte de alivio de, ya, o sea, ya posiblemente se va a acabar pronto el sufrimiento, ya no le va a hacer nadie y ya está en un lugar en donde no va a poder tocar a nadie. Yo le dije a mi mamá y me dijo, es que no sabemos si realmente es él y esto. Y mi hermana se metió a investigar y me dijo, no, sí es él. Y hasta el ángel me mandó y me dijo, te mandaría una foto, pero no es ético. Pero te aseguro que es él. Y después de eso, tuve a los 3 días, creo, no recuerdo muy bien, la primera audiencia virtual. ¿Lo viste? ¿Cómo fue? Y yo tenía agarrada a mi hermana. Me quité los lentes y la tenía agarrada. Dije, no me sueltes. Y saliendo de ahí, obviamente, fue llorar y la ansiedad a todo lo que daba, porque tenía muchísimo que no lo veía. Él se veía enojado, frustrado, o sea, así como que, no, tú me hiciste esto. Y después de ahí fue presencial y me metieron a un cuarto de testigos protegidos. Y yo sí lo veía a él no me veía a mí. Y el escuchar que te estén llamando mentirosa, yo antes de que se fuera lo confronté. Siempre cuando hablábamos con ella, mi hermana y yo llorábamos. ¿Por qué? No sabemos. Para pedir permiso y eso siempre terminábamos llorando. Y me metí a su oficina, él sentado, yo parada, y le dije, es que tú hiciste esto, me rompiste, te llevaste mi inocencia, me hiciste no creer en los hombres, jugaste con mis sentimientos, realmente me dejaste en los suelos. Y le dije, esta es la última vez que te voy a dirigir la palabra. Y es la última vez que dejo que tú me dirijas la palabra a mí. ¿Tienes algo que decir? Su respuesta fue, un perdón está de más, o una disculpa está de más. O sea, que pedirme una disculpa estaba de más. Le dije, ¿seguro que esa sea tu última palabra? Sí. Me salí, no lloré enfrente de él. Obviamente después fue, y de hecho en ese momento fue, voy a poner la denuncia. Porque no estaba arrepentido. O sea, ¿podrías haber revocado esa denuncia? No, yo en ese momento, cuando salí de ahí, y ya me había dicho la psicóloga de que ya la puedes poner, saliendo de ahí fue como un... Pero esto fue antes de la orden de aprehensión, ¿no? Sí, y antes de poner la denuncia yo. O sea, en ese momento fue cuando yo dije, voy a poner la denuncia. O sea, que ya cuando estabas con lo de testigos protegidos no le volviste a ver ni nada más. No, o sea, él no me vio a mí, yo sí lo vi a él. Y hablé con la jueza, porque ahí me estaban llamando mentirosa, a más no poder. Y hablé con la jueza y pude hablar llorando, pero le dije que por favor se hiciera justicia. No solamente por mí, sino por todas las personas que no están aquí, que no les han podido hacer justicia y que han sufrido, porque hay muchísimas personas que sufren de esto. Y esto también es una de las razones por las que quise venir aquí, porque sé que en ese pueblo hay muchísimas personas que han sufrido de eso. Después de que lo hice, puse ¿cómo se llama? La ficha de que lo habían detenido, me mandaron mensajes y me dijeron, es que yo pasé por algo similar. ¿Con la misma persona no, o con otras? Con otras personas. Por eso digo, es un pueblo chico, infierno grande. Porque hay más impunidad, a lo mejor. Y porque ahí los crían de que el hombre es el que tiene la razón, machismo, y te callas. ¿Él ha sido ya sentenciado? No, lleva 2 años.
tenía dos abogados y se vendieron. Los compró. De hecho, ellos mismos llevaban las denuncias porque según ellos mi mamá les debe 29 millones de pesos. ¿De dónde sacaron eso? No tengo la menor idea. Y como se vendieron estos abogados, mi mamá perdió la demanda. Entonces ahorita hay una orden de embargo contra mi mamá. Y eso lo hicieron para que yo quitara su denuncia. ¿La vas a quitar? No. Al inicio dije, con tal de proteger a mi mamá, pero no puedo dejar que él salga. No solamente por mí, sino por todas las mujeres, las niñas que pueden sufrir porque él está mal, él está enfermo. Y el que no esté arrepentido de haberle hecho lo que les hizo a sus hijas, obviamente no se va a arrepentir de haberlo hecho con otras personas. No tiene empatía, y si no tienes empatía. Entonces, y como lo dije, y no solamente por eso, hay muchísimas mujeres que han hecho la denuncia y sus agresores salen. Y lo único que ese ángel sí me dijo, por favor, no quites la denuncia. Es lo único que te pido. Y hay dos, la tuya y la de tu hermana. Sí, creo que hace 1 o 2 años puso mi hermana su denuncia para hacer más fuerte la mía. Y a lo mejor hay gente que te está viendo ahora mismo y te puede ayudar o sumarse en esa denuncia, porque normalmente no son hechos aislados, sí, hay más gente. Y, o sea, justamente también por eso, porque son 2 años de estar peleando, luchando, viéndolo, y que no le han podido dar una sentencia. Mi carpeta de investigación está así, de este tamaño, con hechos, con los estudios psicológicos que hacen ahí, cuando haces la denuncia te hacen un estudio psicológico, con los estudios psicológicos míos y de mi psiquiatra. Con tu hermana. Con mi hermana. Con las que se va uno a unir. Sí, o sea, y es de que no se ha podido hacer nada, o sea, no le han podido dar una sentencia. Y él quiso llegar a un acuerdo de, ok, él todo lo ha querido comprar con dinero. Y me dijo, dame 3 años, firma este acuerdo, el que es juicio abreviado, dame 3 años y te doy $500,000 de pesos. Y yo, no necesito el dinero. No. No quiero el dinero. Quiero que tú pagues por lo que hiciste. Porque aparte, por lo que está siendo juzgado él es por violación equiparada agravada. O sea, son 2 cargos. ¿Tu pueblo es? Cocula, Jalisco. Cocula, Jalisco. Jessica Ramírez. ¿Tu hermana cómo se llama? ¿Se puede decir el nombre completo? Gabriela Ramírez. Gabriela Ramírez. Yo creo que mucha gente de los pueblos cercanos también te van a reconocer, sí. Van a sentir que han vivido una situación parecida. A ver, ¿tú todavía tienes dolor? Sí. Pero te voy a decir una cosa, no está rota, ¿ok? No está rota. Te estás construyendo. Y te estás construyendo más fuerte. Y recuerda que han sido muchos años. Te pido solo una cosa, paciencia. Eres una mujer tan fuerte, valiente, admirable, y que con tu testimonio muchas mujeres van a decir, yo quiero ser como ella, pero todavía no puedo hablar. Y probablemente tú les des el impulso. La sociedad todavía es injusta, pero también hay un sistema que hay gente muy buena, como ese ángel que tú te encontraste, que también está ahí para ayudarnos. Jessica, gracias, de verdad. ¿Ya se te fue el rash, has visto? Sí. Normal, gracias, de verdad. No, gracias por darme este espacio. O sea, es justamente lo que busco. Poder ayudar a otras personas que también están viviendo lo mismo que yo. Y yo a veces siento que no soy fuerte. Que me dicen ese tipo de cosas y es como a veces no me lo creo. De hecho, por lo mismo de toda esta situación, la semana pasada tuve otro intento, otro pensamiento más bien suicida. Pensamiento, ok. Lo que me lo quitó, como dije, es ese niño hermoso que
que tengo como sobrino, que dije, no lo puedo dejar solo. No solo eso, la cantidad de vidas que estás salvando gracias a lo que estás haciendo. No lo olvides. Va a doler, pero el daño se está sanando. Te lo garantizo, de verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.